La siguiente conferencia fue dictada para el Seminario de los Andes antes de los Incas en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en febrero de 1998 por el licenciado José Moscoso del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad. La degradación y los títulos son de nuestra exclusiva responsabilidad. Sobre desaparecidos, aculturados y resistentes. José Moscoso. Intentaré precisar algunas cosas con relación a los grupos indígenas, a las sociedades nativas de la Amazonía peruana. Estoy de acuerdo con algunas de las periodizaciones que Díaz Heredia ha propuesto. Sin embargo, siempre me inclino por la de Pablo Macera, que creo que no mencionó y que está en línea con varias de las que él citó. Pablo Macera, un historiador peruano, divide la historia del Perú en dos momentos, autonomía y dependencia. Pienso que en la Amazonía ha ocurrido lo mismo, una etapa de autonomía y una etapa de dependencia. Sobre la dependencia considero que existen algunos momentos sumamente importantes que van a esclarecer un poco la situación actual de las comunidades indígenas y de la cultura indígena. Pienso que existe una serie de momentos, 7 momentos que son importantes tener en cuenta. El primero ha sido el encuentro, doloroso, negativo, expoliador, el encuentro entre las sociedades indígenas amazónicas y los españoles. El segundo, el de las reducciones, que fue un cambio en los patrones de asentamiento, una convivencia forzada con el enemigo, de contagio de enfermedades. Lo primero que hicieron los españoles fue reducir a los nativos porque ellos no podían desplazarse por todas partes. No conocían, entonces hicieron la más fácil. Trajeron a todos que veían por ahí, los traían a un pueblo, eso era la reducción y sabemos que muchos de esos cambios han fracasado. Por ejemplo, Borja ha sido quemado 3 veces. 3 veces ha sido fundado también. El tercer momento es la época del caucho, una época genocida, más de 30.000 indígenas masacrados en esta etapa de la extracción del caucho. El cuarto, la castellanización y la escolaridad. Fue un momento de aculturación, intento de cambiar las costumbres, las tradiciones por las costumbres occidentales, el idioma castellano, etc. El quinto, la extracción, actividad económica en la que todos, no solamente los españoles, sino los migrantes de todas partes que llegaban a la Amazonía, extraían. Hasta hace poco, 50, 60 años, se vendían trozos de madera al extranjero en lugar de vender cajones. Tablas, escritorios, camas, mesas. No solamente ha sido la madera, ha sido el palo de rosa, el bárbaco, el yute, han sido animales, pieles. El sexto momento, temible también, ha sido la época del petróleo que reduce los territorios indígenas y establece territorios extractivos del crudo. No solo ha sido negativo para las culturas y las sociedades indígenas, sino también para la propia población mestiza, que se tiene que organizar para reclamar algún beneficio de esa extracción. De ahí surge el canon del petróleo, la lucha del pueblo loretano por la reivindicación del recurso que es propio pero que se llevan a otro sitio. Por último, la etapa que estamos viviendo, y pienso que durará bastante tiempo, que es el neoliberalismo y la globalización. Las comunidades indígenas no escapan a esta realidad. En la actualidad existe una serie de pueblos indígenas que están en vías de extinción. Existe un etnocidio, una destrucción de la cultura. No solo eso, sino que hay un genocidio que han desaparecido ya muchos pueblos. Hay un estudio de Darcy Ribeiro en el que hace una comparación de 78 grupos étnicos amazónicos desde el año 1900 hasta el año 75. Hay una desaparición física de muchos grupos y otros que se incorporan, se aculturan hasta ese año de 1975. Sin embargo, ahora nosotros nos preguntamos, ¿es cierto que muchos pueblos están desapareciendo? Porque hay otros que se han fortificado, han crecido en número, entonces da la impresión que en ellos no ha ocurrido el fenómeno de etnocidio, no han destruido su cultura porque son más fuertes que antes, como por ejemplo los aguaruna, los shipibo, los quechuas del Napo, que están aumentando en población y están orgullosos de su cultura. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué cosa está pasando? Pensamos que se produjo una suerte de sincretismo. Han reinterpretado todos estos fenómenos, esas agresiones externas y de su propia cultura están sacando las fuerzas necesarias para repeler esos ataques negativos, pero a su manera. Reinterpretando todos esos mensajes externos, los devuelven y salen y tienen otro comportamiento.
Utilizan todo lo que ellos pueden de la sociedad occidental, pero siguen manteniendo su cultura, cosa que no hicieron muchos otros grupos, otras culturas, otras sociedades hoy desaparecidas. Los Andoa, del río Pastaza, los Taushiro, del río Tigre, a quienes he visitado y estaban prácticamente en las últimas. Los Orejones, los Arabela, del río Napo, los Ocaina, en el Ampillacu, están desapareciendo. No supieron utilizar su cultura como un arma extraordinaria de supervivencia. Pienso que el secreto está en la capacidad propia a las interpretaciones que le dan a ellos a toda la cultura occidental, porque evidentemente la manejan. Sin embargo, ha servido para que algunos reestructuren su cultura. Es evidente que la cultura aguaruna de la actualidad no es la misma cultura aguaruna de principios de siglo, ni de 1700 o de 1600 ni del momento de contacto con los españoles. Es otra cultura guaruna. Y es otra porque las culturas son dinámicas, por lo tanto, pienso que el verdadero secreto de estas sociedades, el verdadero secreto de las sociedades, está en la dinámica interna de esas culturas, como han analizado y reestructurado los mensajes del exterior y han generado una nueva cultura adaptada a las circunstancias, pero manejando sus propios patrones. Hay mucha gente que está estudiando los aguaruna, los ambadiza, pero ¿qué cosa veo yo? Lo que está al alcance de todos es un aumento de población y un orgullo de su propia cultura. Eso no se ha visto en otras y esas otras han desaparecido. Eso es importante. Es materia de investigación. Otra entrada, como dice Barletti.